ustedes han concedido el premio Andrei Sájarov al pueblo de Cuba. Digo al pueblo cubano porque es el gran merecedor de este reconocimiento. Lo digo sin excluir a ninguno de mis compatriotas, sea cual sea su posición política, porque los derechos no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Tampoco las dictaduras tienen color político. No son de derecha ni de izquierda. Son solo dictaduras. En mi país hay miles de hombres y mujeres que luchan por los derechos de todos los cubanos en medio de la persecución. Cientos de ellos están presos solo por proclamar y defender estos derechos, por lo que yo recibo este reconocimiento en su nombre. Digo que este premio es para todos los cubanos porque entiendo que con este premio Europa quiere decirles: ustedes también tienen derecho a los derechos. De esto siempre estuvimos convencidos, pero hubo etapas en las que parecía que esa verdad no era tan evidente para muchos en el mundo. No vengo aquí a pedir apoyo para la oposición al gobierno cubano, ni a condenar a los que nos persiguen. No es una ayuda para Cuba que algunos en el mundo tomen partido con el gobierno cubano o con los que se le oponen a partir de posiciones ideológicas. Nosotros queremos que se tome posición a favor del pueblo cubano, con todos los cubanos, y eso significa apoyar el respeto a todos sus derechos, apoyar la apertura, apoyar la demanda de que se consulte a nuestro pueblo en las urnas sobre los cambios que estamos demandando. Pedimos la solidaridad para que se le dé la voz a nuestro pueblo en las urnas, como lo propone el proyecto Varela. Muchos han relacionado este premio con el proyecto Varela y tienen razón, porque los miles de cubanos que en medio de la represión han firmado esta petición de referéndum están haciendo una contribución decisiva a los cambios que Cuba necesita. Estos cambios significarían participación en la vida económica y cultural, significarían derechos políticos y civiles y reconciliación nacional. Ese sería el verdadero ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo. Debe terminar el mito de que los cubanos tenemos que vivir sin derechos para sostener la independencia y soberanía de nuestro país. El padre Félix Varela nos enseñó que la independencia y la soberanía nacional son inseparables del ejercicio de los derechos fundamentales. Los cubanos que viven en Cuba y en la diáspora, como un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha, y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos. No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Esta vez realizaremos los cambios
mediante este movimiento cívico que ya está abriendo una nueva etapa en la historia de Cuba, en la que prevalecerá el diálogo, la participación democrática y la solidaridad. Así construiremos una paz verdadera. Los héroes, luchadores cívicos cubanos, los ciudadanos que firman el proyecto Varela, no tienen armas en las manos. No tenemos un brazo armado. Tenemos los dos brazos extendidos, ofreciéndoles las manos a todos los cubanos, como hermanos, y a todos los pueblos del mundo. La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón. Por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos: tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar por el miedo. No quiero imponer mi verdad, ni que me impongas la tuya. Vamos juntos a buscar la verdad. Esta es la liberación que estamos proclamando. Todavía hay quien sostiene el mito de la disyuntiva entre los derechos políticos y civiles por una parte y la capacidad de una sociedad para construir la justicia social y lograr el desarrollo. No son excluyentes. La ausencia de derechos civiles y políticos en Cuba ha tenido graves consecuencias como la desigualdad, la pobreza de la mayoría, los privilegios de una minoría, el deterioro de algunos servicios, aun cuando estos están concebidos como sistemas humanos y positivos. De esta manera, aunque muchos cubanos han trabajado durante años con amor y buena fe, hoy existe una grave situación en materia de derechos civiles y políticos, además de una creciente desigualdad y deterioro de la calidad de vida para las mayorías. Inclusive se le atan las manos a los ciudadanos, neutralizando las inmensas potencialidades de creatividad y laboriosidad de los cubanos. Esa es la principal causa de nuestra pobreza. No se puede justificar esta realidad afirmando que el pueblo cubano escogió libremente este sistema. Ustedes saben que ningún pueblo de los que representan en este Parlamento, ni ningún pueblo en el mundo, renunciaría jamás al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cada vez se demuestra más que el bienestar y el progreso en materia económica y social son frutos del ejercicio de los derechos. De igual manera, una democracia no es verdadera o no es completa si no es capaz de iniciar y sostener un proceso de elevación de la calidad de vida de todas las personas, porque tampoco ningún pueblo ejerce su voto libremente para optar por la pobreza y la desigualdad que reduzca a las multitudes a una situación de desventaja y marginación. Nuestros pueblos latinoamericanos están reclamando la democracia real, que es aquella en la que se puede construir la justicia. Es escandaloso que a nombre de la eficacia se apliquen métodos que pretenden superar crisis y acabar con la pobreza, pero que en la práctica amenazan con aniquilar a los pobres. No pretendo anunciar nuevas posiciones o modelos, pero nuestro pueblo ha vivido y sufrido diversos sistemas políticos y económicos. Hoy sabemos que cualquier método o modelo que en una supuesta búsqueda de la justicia, el desarrollo o la eficacia se sitúe por encima de la persona o anulen cualquiera de los derechos fundamentales, conducen a alguna forma de opresión, a la exclusión y sumergen a los pueblos en la calamidad. Queremos expresar desde aquí nuestra solidaridad con todos los que sufren cualquier forma de opresión y de injusticia, con los que están silenciados
y marginados en el mundo. La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos. Sin solidaridad humana, tampoco conservaremos un mundo limpio, donde siga siendo posible la vida para los seres humanos. Por eso, humildemente creo que más que nuevos modelos, tanto en las sociedades como en las relaciones entre los países, lo que se necesita es un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu que debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países. Y no será un freno al desarrollo, porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de la persona, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia humana. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos. Todos los cubanos reciben este premio con dignidad y proclamando nuestra esperanza de construir nuestra sociedad con el amor de todos, como hermanos, como hijos de Dios. Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo. Pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad ante el Señor de la historia, que fue acostado en un humilde pesebre. Depositamos este homenaje y nuestras esperanzas. Gracias. Bueno, empezamos con Felipe Algorta, los comentarios del libro. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar, por acompañar. Bienvenida Rosa María. Un placer estar en esta mesa. Agradezco a Cadal por la gentileza de estar en la misma mesa que nada menos que la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, el senador Javier García, y obviamente de Rosa María, a quien conozco desde hace muchos años y que admiro desde hace muchos años. Bienvenidos también, veo muchos cubanos que nos están acompañando, me imagino que están viviendo en nuestro país, y como habrán visto en la puerta, en este país se puede manifestar y nadie los va a llevar presos, o sea que bienvenidos al Uruguay. A mí me parece interesante este video, por supuesto que ya lo había visto, porque uno trata de prepararse lo mejor posible cuando le toca este tipo de eventos. Obviamente que uno hace el paralelismo de Osvaldo Payá y esa figura, y no tiene más remedio que compararlo con figuras nuestras que en distintos momentos lucharon contra el mismo sistema, con otros matices, pero el totalitarismo en definitiva. Y me gustaría referirme un poco a Osvaldo Payá persona, y también a lo que es su proyecto, porque estoy seguro que si él estuviera acá me cortaría y diría, pero hablemos del proyecto, ¿no? Porque acá no hay personalismos, que creo que eso es algo muy importante. Pero es inevitable hablar de Osvaldo Payá en el sentido de todo lo que transmite y las características que tiene que tener una persona de ese calibre, que a medida que pasa el tiempo tiene una relevancia mayor, pero el coraje de hacer lo que hizo no fuera, porque nosotros ahora presentamos un libro, estamos en el Uruguay, no,
para decir y hacer las cosas que hizo dentro de Cuba, nada más y nada menos. El coraje de él, del movimiento cristiano de liberación y de tantos otros cubanos que luchan por lo mismo. El sentido común de Osvaldo Payá para presentar el proyecto que presenta, y ahora me voy a referir un poco más a eso, la popularidad que inevitablemente acarrea un líder, la inteligencia. Y una vez te escuché a ti, Rosa, que decías que lo que te generaba tu padre, entre otras cosas, era que vos sentías que al lado de él todo iba a estar bien. Y eso uno lo siente, obviamente, con un padre, pero también con la figura de líder que le marca el horizonte y que no solamente con el dicho, sino con las acciones va hacia ese camino. Y eso es lo que genera también que otros compatriotas y no lo acompañen hacia ese lugar. Fíjense que en nuestro país, no sabía si nombrar, pero obviamente que a mí, y acá tengo a dos dos compañeros de partido van a coincidir, a mí me hace acordar a la figura de Wilson Ferreira. ¿Cómo no me va a hacer acordar? Y para nosotros decir Wilson Ferreira en Uruguay es decir libertad, es decir coraje, es decir sentido común, todas las cosas que describí de tu padre y que ellos dos van a saber describir mucho más, porque yo era muy niño cuando Wilson Ferreira nos dejó. Pero mucho más allá de la persona del proyecto, y acá es algo interesante que quiero también hacer algún comentario. Por ahí, por el libro, alguna de las es muy grande y va al hueso en muchos puntos, además de hacer un análisis histórico y de hablar del presente y los problemas y cosas buenas y cosas malas del presente, también hace una reflexión hacia el futuro. Pero hablando un poco de lo que pasó, Osvaldo habla de la estatización de la tierra, entre otras cosas, pero dice, convirtió un país rico en un país de hambre. Y también dice que la estatización de la tierra le dio el tiro de gracia a la sociedad cubana, condenándola a la escasez, a la improductividad y la dependencia de una persona en el Estado. Esto es una reflexión común, general, no es una cuestión solamente de Cuba, es una fórmula que ya la conocemos, que conocemos su fracaso y que conocemos lo que eso implica para las personas y para los individuos, para una sociedad entera. Pero también plantea una visión de futuro, lo hace con optimismo, lo hace sobre todo con confianza en los cubanos, en el pueblo cubano, como un pueblo que obviamente ha sido aplastado con una dictadura, pero que de alguna manera se la rebusca para no perder la esperanza y para salir adelante. Y eso es algo que yo lo pude comprobar cuando estuve en la isla. También le decía una cosa que me llamó mucho la atención. Comenta un chiste popular, que cuando le preguntaban a los niños qué querían ser cuando sean grandes, los niños decían, quiero ser extranjero. Y eso es porque obviamente que el extranjero en Cuba es un ciudadano de primera y los ciudadanos cubanos en Cuba son de tercera o de cuarta categoría, y eso también lo comprobamos cuando estuvimos en Cuba y nos llama realmente a la reflexión y a la condena, por supuesto. El Partido Comunista de Cuba, como en todo el mundo, inclusive en el Uruguay, es totalitario, y esto hay que decirlo bien claro, es intolerante, no está cómodo con la democracia, y le interesa sobre todo el poder por el poder mismo, y lo dijo Juan Castillo, que es el secretario general del Partido Comunista en el Uruguay, hace muy poco tiempo en una nota donde al pasar dijo, nosotros llegamos para quedarnos. Eso es una afirmación
que llama la atención y alarma, porque nosotros sabemos qué quiere decir esa afirmación. Sin embargo, hemos visto, nosotros en el Uruguay ahora conocemos las dos caras del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Rosa, tú conoces una, y que es la que a nosotros más nos gusta, porque es la cara buena, porque es la que dice las cosas por su nombre, como son, porque es la persona que se la juega por las cosas que no están bien. No vamos, o por lo menos yo no voy a gastar ni un segundo en repasar algunas cuestiones de Almagro cuando fue canciller de nuestro país. Pero sí voy a hablar en el sentido de celebrar esta nueva actitud y este respaldo irrestricto a la libertad, no solamente a la de Venezuela y Nicaragua, con el que ha sido muy militante, sino también a la de Cuba, que debe ser muy difícil para meterse con Cuba. Pero él, si no me equivoco, corregime, él estuvo en Cuba, o lo invitaron ustedes porque le iban a dar un premio, ustedes lo invitaron, él sacó pasaje y obviamente le dijeron: mire señor, usted ni se gasta en subir al avión. Pero celebramos ese cambio. Yo tuve tuve la ocasión de conocer a José Miguel Insulza, que es el ex secretario de la Organización de Estados Americanos, y como lo describe su apellido, ¿verdad? Un insulso absoluto. No se la jugó por nada, hizo la vista gorda, hizo turismo, ¿cómo se le llama? A los que hacen turismo en los organismos internacionales, turismo diplomático. Y nosotros, cuando asume Almagro, realmente no solamente no pensamos que iba a estar en silencio, sino que además iba a ser militante. Por suerte fue militante por los derechos humanos, por suerte fue militante por la causa de la libertad, que es la causa común. En nuestro país nosotros discutimos fuerte con distintos personajes políticos, los que estamos en política, por cuestiones de formas, pero no en la base, que son las reglas de juego. En eso no lo discutimos, gracias a Dios no lo discutimos. Y eso es lo que nos parece insólito, que no se condene cuando en otros países no gozan de las mismas reglas de juego que tenemos en el Uruguay. Voy a cerrar y voy a hablar de ti, Rosa, porque te tengo aquí y tú sos el legado de tu padre. Además de este libro, hay algo mucho más importante, que es tu presencia, no solamente en Uruguay, en todo el mundo. Todo lo que tú has generado, también has sido presidenta de la Juventud por la Democracia, que fuiste presidenta. También estás formando parte de Cuba Decide y de tantas otras iniciativas. Y eso es importante. Yo fui testigo cuando en Panamá a ti un grupo de patoteros te quiso agredir. Yo también no fui testigo, pero supe de otros escraches que te han hecho a ti, a tu familia. Eso no me lo contaron. Y a ti te voy a dirigir una frase que no es mía, por supuesto, que es de Bertolt Brecht, y que dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. A ti y a tu padre, una memoria, un abrazo. Gracias a todos. Bueno, muy buenas noches a todos, es un gusto, muchísimas gracias por la invitación, por estar en esta mesa. En realidad a mí me han invitado por varias condiciones, pero especialmente porque me pasó un hecho bastante interesante en Venezuela, un hijo más chico de Cuba, aunque sea más grande. Los aprendices de los cubanos, donde hasta intentaron retenerme
a la salida del país, porque habíamos ido a hacer algo tan simple como ir a escuchar a los que de alguna manera querían levantar su voz y querían pedir que se terminara los presos políticos, que se terminara la opresión en el tiempo de don Chávez. Eso fue una experiencia que no me había tocado nunca en mi vida. Yo era bastante chica cuando la dictadura estuvo acá en el país, y cuando estaba terminando, ya un poquito más grande, no sentimos desde la familia el acoso más allá de que había que vender en el comercio el precio que la dictadura quería, o que no se podía decir lo que se quería decir, y que escuchábamos a Wilson y que muchos decían de aquel gran hombre, entre ellos que era un comunista porque salía a decir cosas que eran verdad. Y cuando una opresión y una dictadura, sea del lado que sea, de derecha o de izquierda, o donde sea, quiere falsear las cosas, lo que dicen es que los que levantan la voz pidiendo la libertad son antipatria, son mezquinos, son mentirosos, no hay que escucharlos, y dicen cosas que no corresponden. Cuando la dictadura estuvo acá en el Uruguay, ahí está la versión de quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces muchos decimos que lamentablemente llegamos a un periodo sin libertad porque los tupamaros siguieron el tren de Fidel Castro. Porque Fidel Castro vino a Uruguay como el gran libertador, y mucha gente de Villa lo siguió, porque vino a levantar la voz para liberar Cuba contra otra opresión, contra otra dictadura, pero jamás dijo lo que quería hacer con Cuba. Y lo que quiso hacer con Cuba fue oprimirlo más, pero a largo tiempo. Este libro, que es verdaderamente entusiasmante, verdaderamente habla de un proceso donde se critica la dictadura previa a Fidel y se habla de la realidad de Fidel. Y se habla de por qué las dictaduras son la maldad del mundo, de cualquier tipo, pero especialmente esta en su pueblo. Y habla de un ser humano con una garra y una fuerza única, porque hay que animarse a hacer denuncias cuando las libertades están truncadas. Él le pregunta a un periodista: ¿y usted tiene miedo de que lo maten? No sé, dijo. Capaz que cuando voy en bicicleta algún carro del gobierno me pasa por arriba, o puedo tener cualquier otro accidente. Y sin embargo, él, a pesar de que sabía de que le podía pasar algo, prefirió luchar para dejar una mejor Cuba para sus hijos. Y eso es único, y eso es parte de lo que todos tenemos que admirar, porque quien está decidido a perder lo más caro, lo más importante que tiene en la vida, que es su propia vida, a cambio de que otros vivan mejor, de que otros puedan hablar, de que otros puedan tener enseñanza para levantar la voz, de salir a juntar firmas y también de ser el líder que los motive a que firmen para poder conseguir las cosas que realmente merece un ser humano, habla muy bien de la persona que lo hace. Este libro es un libro que lo que se siente es el grito de libertad,
Es un libro que aclara muchos puntos, que nos hace vivir Cuba sin estar ahí y que nos hace sentir el dolor y la lucha de todos los cubanos que tienen que salir de su país a vivir a otro país, a sufrir ser extraños en otro país, por más bien que lo traten, a no ver el malecón por muchos años y a pedir desde afuera: queremos vivir en nuestro país de origen. Tenemos derechos a vivir en nuestro país de origen. ¿Por qué nosotros tenemos que salir y los otros se quedan? ¿Por qué hay un grupo del gobierno rico, millonario, que lo único que hace es ponerle el pie encima al resto de la gente, no educarlos ni darles la libertad para que puedan hablar y salir adelante y derrocarlos? En este no partido comunista nuevo, porque como ahora ya no más partido comunista de nombre. Por esa razón es que María Rosa esté, de Rosa María, mi amiga se llama María Rosa, Rosa María, esté recorriendo y llevando este libro a conocimiento de toda la gente. Está dando no solamente la enseñanza, la continuidad y el camino de su padre, sino también está dando la lucha para la libertad de Cuba. Muchos no quieren escuchar, muchos no quieren entender, muchos defienden el gobierno cubano y lamentablemente cuando es el momento de decirles que el país no les gusta o cualquier otra crítica, no se van para Cuba, se van para otros países donde hay libertad. Y la libertad es lo mejor que le podemos dejar a cada uno de los que viven en este hermoso mundo, como lo decía Osvaldo. En paz, un cambio en paz, un cambio como debe hacerse, tratando de llegar al alma de cada uno de los cubanos que está dentro, para que brazo con brazo, codo con codo, saquen por la reforma de Varela o como sea a los dictadores que están en el gobierno, enriqueciéndose a costillas del hambre de todo el resto de los cubanos. Gracias por escuchar. Acá está más cómodo. Buenas noches para todos. Rosa María, yo estuve en tu casa. Yo hace, no sé, 9 años, 8 o 9 años, tú no estabas. Me acuerdo que con el actual senador José Carlos Cardoso, éramos diputados los dos, hemos ido a una reunión del Parlatino. Esto lo digo por si hay algún cubano que está grabando para que no tenga que averiguar mucho, te lo cuento todo. Fuimos con José Carlos y teníamos la dirección, hicimos una tarde de, vos dijiste turismo diplomático, de militancia política, pura y dura. Pura y dura. Nos fuimos con José Carlos, fuimos a visitar a Marta y Beatriz Roque. Después fuimos a visitar a otro dirigente político de la oposición, no me acuerdo el nombre, creo que era Antunes. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bien. Una casa con unas redes, con un tejido delante. Y después fuimos a visitar a tu papá. Como nosotros habíamos vivido la dictadura acá, veníamos con los sistemas, los metros. Me acuerdo, tomamos los cocotaxis. Los cocotaxis y nos bajamos 4 o 5 cuadras antes de donde suponíamos que era la casa, en el barrio del Cerro. Pasamos por adelante, damos un papelito anotado, ubicamos la puerta y seguimos caminando. Cosa que hacemos en la dictadura acá en Uruguay. Ahora son todos jóvenes en la dictadura. Adriana, todos jóvenes. Todos éramos jóvenes, no nos acordamos mucho. Y pasamos y empezamos para distraer, porque suponíamos que nos estaban siguiendo. Bueno. Y después que miramos para los costados, una tarde, mucho calor obviamente, en agosto, y volvimos y entramos. Me acuerdo que estaba Osvaldo, y para que no se nos quedan dudas, dijimos, miren, bajamos acá, no se preocupen, dice, acá enfrente están todas las cámaras de las oficinas de esto de seguridad del Estado, le llaman, así que ustedes están filmados y grabados de que se bajaron del taxi 4 cuadras atrás.
Y la verdad, me impresionó mucho una casa, a ver, Rosa María, había un living chiquito, un pasillo al fondo, el teléfono que no funcionaba. Dijo, no te preocupes, el teléfono no funciona, nos lo han cortado el teléfono era un color crema y marrón. Y estuvimos con él, hablando precioso, ¿no? Es decir, esas cosas, yo no lo conocía, José Carlos tampoco, obviamente. Y lo primero que me impactó de Osvaldo, nos contó su historia, dijo, yo soy bueno, no me acuerdo bien la especialidad, pero ingeniero, él colocaba aparatos de CTI en los hospitales. Me dijo, hacía poco tiempo atrás se habían llevado presos a 75 cubanos vinculados al proyecto Varela y a él no lo habían llevado. Me dijo, no me llevaron porque en la isla solo hay 2 ingenieros que colocan equipos de CTI y uno soy yo. Así que no pueden llevarme. Si estoy trabajando y saben que dependen de lo que yo trabajo, de lo que yo hago. Y lo primero que me impresionó, porque como fue la tercera casa, me impresionó porque lo había visto en las 2 anteriores, fue un cuadro grande del Sagrado Corazón. El típico cuadro del Sagrado Corazón que todos conocemos. Estaba en la casa Marta Beatriz, estaba en la casa de Antunes y estaba en la casa de Osvaldo Payá. Claro, Osvaldo Payá era muy cristiano, muy católico. Pero después me pregunté, ¿por qué esto? Mi impresión, Rosa María, es que en una sociedad en donde todo está controlado y obviamente donde la libertad está cortada, en lo único que el Estado, que el dictador no puede interceder, no puede meterse, es en mi fe. Entre mí y el de arriba nadie puede cortar esa comunicación. Es decir, acá es muy común que en Uruguay, en todos los países, cada uno ponga la imagen de un líder político, la imagen de un prócer. La imagen del Sagrado Corazón, independientemente de lo que significa la expresión de la creencia, de la fe, era también un grito de libertad. Es decir, en esto no se pueden meter porque esto es lo que creo yo. Y no hay cortocircuito, no hay forma de cortar el cable entre el que está acá y el que está allá. Y lo segundo, nos contó su historia. Me contó algo de vos. Yo no te conocía. Osvaldo fue revolucionario. Me dijo, yo fui revolucionario en el 59. Y a los 2 años era social cristiano, bueno, lo que era, ¿no? Y cuando yo dejé de apoyar a los 2 años, vi que esto se transformaba en una revolución marxista, empezaron a acosarme. Y llegaron a hacer una vez, dice, el cumpleaños de mi hija, tú, en la escuela, la maestra le ordenó a los compañeros y compañeritas que no vinieran a casa a festejar el cumpleaños, una cosa tan sencilla como, bueno, cumpleaños todos. Hemos vivido eso, lo más normal del mundo, que invita a sus compañeros de clase a comer, no comer mucho, ¿no? Pero bueno, una torta, un refresco. Y vean a lo que ha llegado la dictadura o lo que ha llegado el régimen en Cuba, que es la maestra ordenando a los niños que no vayan al cumpleaños, que no vengan a casa el día del cumpleaños de mi hija. Y me dijo una cosa que a mí me impactó muchísimo más. Él había hecho todo el trabajo del proyecto Varela. Y dijo, el día, estamos sentados con José Carlos, más tu viejo acá decimos tu viejo, tu padre tiene una voz, bueno, ustedes la escucharon, muy calma, extremadamente calma. Y dijo, el día que muera Fidel, estábamos sentados en el living y ahí estaba la puerta de entrada. Dijo, el día que muera Fidel, me van a tocar el timbre, me van a golpear, van a abrir la puerta y me van a matar. Y a José Carlos también nos impactó muchísimo. El día que muera, ya estaba enfermo Fidel. Ya estaba enfermo Fidel. El día que muera Fidel, van a golpear mi puerta, yo le voy a abrir, me van a matar. Y cuando a tu papá lo mataron, yo me acordé de eso. Porque lo mataron antes de que muriera Fidel. Pero estaba marcado el camino.
Pues hiciste muy bien, Felipe y Adriana, de mencionar de recordar a Wilson, porque te fue una medida a muchos de nosotros, Adriana y yo, que Adriana es mucho más joven, ¿no? Porque ella no vivió en la dictadura, era una niña. Pero Adriana y yo, y Felipe lo vivió después, ya él sí como niño, Adriana un poco adolescente, lo que significó todo aquello que era la lucha del exilio por la libertad de nuestro país. A mí me hace mucha gracia porque los que vivimos en dictadura, los que sufrimos la dictadura, nosotros necesitábamos de la solidaridad internacional. Es increíble que la izquierda no quiere la solidaridad internacional y la rechace cuando las dictaduras son de izquierda. Es decir, los problemas de los cubanos los van a resolver los cubanos, señor. Los problemas de los cubanos los van a resolver los cubanos, como los problemas de los uruguayos los resolvimos los uruguayos. Pero eso no quiere decir que no necesitemos, como necesitamos nosotros, a gritos la solidaridad internacional, como bien dijo Osvaldo. Y me acuerdo que nos fuimos de allí muy impactados. Al final, dice Osvaldo, que les quede claro, aquí nosotros cuando recobremos la libertad, no es como quiere hacer entender el régimen, de que vamos a terminar con todo lo que se haya podido mejorar. Nosotros vamos a hacer, dice Osvaldo, queremos una Cuba con todo lo bueno que se haya podido lograr, pero aparte con libertad. Y miren que hay cubanos en Miami que quieren a una Cuba sin comunistas. Y dijo Osvaldo, yo quiero una Cuba con los cubanos de Miami y con los comunistas de Cuba. ¿Saben? Para los que no son uruguayos, es una definición muy blanca esa. Muy, pero muy blanca. Es decir, el querer un país no de exclusiones, el querer una patria de incluidos, como lo vivimos y bien lo dejó Felipe al comenzar. Una vez le preguntaron, contaba, yo conocí también en ese mismo viaje a Joanny Sánchez, y Joanny contó por ahí, decía, una vez estaba en un tren en Berlín y alguien sintió como hablaba Joanny, la ubicaron que era cubana, entonces un berlinés hablando español le dijo, pero tú eres cubana de Fidel o cubana de Miami. Dice, y yo me enojé mucho y le dije, yo soy cubana de José Martí. Y como tú estás, Rosa María, viviendo lo que mucha gente vivió en el exilio, y quienes no lo vimos sabemos lo que sufrieron, nosotros nos formamos con quien vivió cosas como tú, también José Martí vivió el exilio. Escribí un hermoso poema cortito que te voy a dedicar, porque viene a cuento porque estamos afuera de Cuba. Dice, Cuba nos une en extranjero suelo. Auras de Cuba, nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo. Cuba, en tu libro, mi palabra sea. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias también, intendenta, por sus palabras, y muchas gracias, Felipe, por acompañarme. Somos amigos desde hace muchos años y es también a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y de los jóvenes en América Latina que yo, en lo personal, he experimentado esa solidaridad internacional de la que se habla y que es muy importante a nivel de estados, ¿no? Es muy importante desde los poderes, pero que es especialmente reconfortante cuando se convierte en verdaderas amistades y podemos tener una casa allí donde vayamos, incluso fuera de Cuba, ¿no? Incluso en el exilio, los cubanos. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a los tres por sus palabras, por su reconocimiento
mi padre, del libro. Quisiera agradecer de manera especial la presencia aquí de un grupo de colegas cubanos, de amigos de Cuba que acaban de llegar. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el trabajo que hacen dentro de la isla, y gracias a todos también por estar aquí el día de hoy. En la presentación de este libro, que mi padre tenía una especie de obsesión por terminar. La represión en Cuba es siempre cada vez peor, como que yo no recuerdo un periodo en el que el diagnóstico no fuese, bueno, la represión está aumentando. Y eso, bueno, estaba pasando también en el año 2012. Y mi papá quería mucho poder terminar este libro, que es un testimonio, es verdad que es un testimonio de vida, pero es mucho más que eso, ¿no? Es una explicación, pensando, mi papá era profesor de física, era ingeniero en telecomunicaciones también, pero él tenía una proyección muy didáctica, muy pedagógica. Y este libro tiene esa misma proyección, ¿no? Está pensado para que se entienda Cuba, para que se entienda nuestra historia, para que se entienda cómo los cubanos llegamos allí, ¿no? Para que se entienda ese cuadro de Sagrado Corazón, incluso en casas de personas que simplemente no van a la iglesia, pero qué significa y qué significó durante mucho tiempo en Cuba tener cualquier expresión alternativa al régimen, fuese esa expresión una orientación sexual, fuese esa expresión escuchar música norteamericana o escuchar a los Beatles, fuese esa expresión tener el pelo largo, o fuese esa expresión practicar religiones yorubas o ir a la iglesia católica o ir a la iglesia protestante. Cualquier expresión alternativa era y en muchos sentidos todavía es fruto o razón de persecución dentro de la isla, y de eso también trata el libro, ¿no? Mi padre explica todos los procesos que desde el poder se llevaron a cabo, desde el poder impuesto además. Recordemos que es un poder impuesto por la fuerza, ¿no? Al margen de que muchos en 1959 estuvieran felices con el derrocamiento de otra dictadura que estaba impuesta desde 1952, fue la llegada al poder de un movimiento armado, ¿no? Que llegó por la fuerza y que se ha quedado por la fuerza en Cuba, ¿no? Que se ha quedado gracias a la represión y al miedo que sentimos todos los cubanos, ¿no? Él explica cómo se impone esa dictadura en cada espacio humano, ¿no? Desde el espacio familiar hasta el sistema de educación, ¿no? Para él, que era un profesor, que era un maestro y que entendía educar como liberar. Educar es liberar, instruir, formar. Y cómo desde el Estado cubano, bueno, pues se usó ese mismo sistema para deformar, ¿no? Cómo parte del régimen, de los lineamientos del régimen tenían que ver precisamente con vaciar de valores religiosos, de descristianizar también a la sociedad cubana, de dejar a las personas sin referencias, sin más referencias que, bueno, finalmente la figura de Fidel, ¿no? Para intentar precisamente todavía controlar más, todavía dominar más. Él hace todo ese recuento histórico, toda esa historia que lamentablemente se ha contado tan mal o no se ha contado en América Latina, que ha estado tan bombardeada por el marketing del régimen cubano, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis aquí, no solamente por el marketing, no solamente por la ideología, no solamente por todos los PC de América Latina, incluido el PCU en este país, sino también por la infiltración del aparato de inteligencia, ¿no? Sino también por la injerencia pura y dura, ¿no? Como estamos viendo en Venezuela al día de hoy. Bueno, ese velo que se puso entre nuestros hermanos latinoamericanos y el sufrimiento del pueblo cubano es de los que mi padre trata de romper en este libro, simplemente contando la verdad, ¿no? Simplemente
contando su experiencia, que él mismo dice, cuando explica su intención al escribir el libro, él mismo dice que el libro no tiene una pretensión académica, él lo escribe desde la experiencia de un cubano más, de un cubano de a pie, decimos nosotros, ¿no? Y que si él tiene otra experiencia, es la experiencia de haberse enfrentado la mayor parte de su vida a ese régimen criminal y seguir siendo un cubano de a pie. El libro también, yo creo que es especialmente vigente y relevante al día de hoy, porque el libro explica todo este proceso de el macrofraude que le llamaba mi padre, el cambio fraude que también le llamaba, que tiene que ver con todos estos procesos que desde el poder dictatorial en Cuba se ponen en marcha para vender una imagen que simplemente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Para que en Uruguay parezca que en Cuba ya no es el Partido Comunista el que está en el poder, ¿no? Cuando la Constitución y hasta la reforma que le quieren hacer a la Constitución, ambas dicen que el Partido Comunista es la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado. Y además dicen que ese sistema político no se puede cambiar. Y además dicen que se puede usar las armas contra cualquiera que quiera cambiarlo. Y eso implica a cualquiera de los cubanos que estamos aquí y que queremos y tenemos la intención expresa de cambiar ese sistema hacia la democracia. Y además dice que el artículo que dice que el sistema político no se puede cambiar, no se puede cambiar. Eso es lo que dice la reforma constitucional cubana. Sin embargo, ¿qué se lee en el mundo? Parece que hubiese un proceso de apertura, que de pronto los comunistas quieren abrirse al libre mercado. Totalmente desconectado de la realidad, ¿no? Totalmente injusto con el pueblo cubano, que no se está debatiendo entre las políticas neoliberales y la socialdemocracia. Se está debatiendo entre tener derechos y no tener derechos, entre tener libertad y no tener libertad. Y eso no tiene que ver, como decía mi padre, con la derecha o la izquierda, tiene que ver con los derechos fundamentales. Y ese es el fraude que mi padre estaba denunciando en el momento en que es asesinado, y ese es precisamente el fraude que nos quieren imponer ahora una vez más, ¿no? Que nos quieren imponer a los cubanos desde el poder. Y mi padre lo explica y lo denuncia mucho mejor de lo que yo puedo contarles en ese libro. Pero no se queda ahí, no se queda en la denuncia. Este libro también, como su nombre indica, habla de esperanzas y no solamente de peligros, ¿no? Habla también de cómo los cubanos podemos salir adelante, ¿no? Cómo no tenemos que dejar que siga siendo ese poder totalitario, que sigan siendo esos generales millonarios los que definan la vida de cada uno de los cubanos, los que están dentro y los que están fuera, porque todos somos afectados, vivamos donde vivamos, todos deberemos tener derecho además a participar de las decisiones que se toman en nuestra nación, y ahí es donde mi papá pone la referencia, y eso es un cambio cualitativo, y el cambio es: dejen de mirar al poder. El poder va a ser lo que se supone que haga una dictadura, que es intentar quedarse con todo el poder y con todos los recursos para siempre. Y bueno, con leer el proyecto de Constitución es suficiente para saberlo, ¿no? ¿Por qué no ponen la solidaridad en la ciudadanía? ¿Por qué el engagement, en lugar de ser con el dictador, no es con el pueblo cubano, no es con los ciudadanos cubanos que muy claramente están exigiendo tener derechos, ¿no? Que muy claramente están exigiendo participar de las decisiones que se toman en la nación? ¿Por qué no se apoya que el pueblo cubano decida su propio futuro? No hay que negociar más con quien, como es natural y como es además naturalmente reaccionaria la condición de ese poder totalitario, lo único que va a hacer es intentar permanecer, intentar comprar tiempo. Yo creo que el llamado y la esperanza de mi padre, sin contarles todo el libro, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el poder que reside en cada uno de nosotros, con el poder que reside en los ciudadanos cubanos
vivan donde vivan, en nuestra capacidad para transformar esa sociedad, y por supuesto que es un llamado de alerta también a la comunidad internacional, ¿no? A que apoye precisamente a esa sociedad y no al poder totalitario, ¿no? A que apoye los cambios que en Cuba solo van a venir, solo pueden venir, si son reales, si son democráticos, solo pueden venir del pueblo cubano, solo pueden venir de nosotros mismos. Ojalá nos oigan, ojalá nos escuchen, y haya una solidaridad verdadera y haya una solidaridad real, la haya o no la haya. Yo estoy convencida, como mi padre lo estaba, que los cubanos lograremos cambiar nuestra realidad, que los cubanos lograremos construir el país ese que en libertad estoy segura de que podremos construir. Muchas gracias.